Bienvenidos a una edición más de Onexpotec, la plataforma que te informa y te capacita. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes en este evento el día de hoy. La verdad es que pues seguimos con el tema de controles volumétricos, sobre todo el tema que tiene que ver con las evaluaciones que nos tienen que hacer los terceros, en este caso unidades de inspección para validar y dar cumplimiento a lo que requiere el anexo 31 referente a los certificados de correcta operación de los sistemas. Y bueno, pues hoy la verdad es que les puedo decir, nos acompaña Luis Chavarría, un amigo ya de casa, amigo de todos los empresarios, y nos viene a hablar de una parte muy interesante que está dentro de lo que es la estructura de los controles volumétricos. Recordemos que con el anexo 30 muere el concepto que venía en el anexo 18, en donde el control volumétrico únicamente era esta cajita, en donde se administraban los archivos, se generaban los archivos que se enviaban al SAT. Hoy el control volumétrico lo incluyen todos los equipos, los instrumentos de medición, todo lo que es esta parte de lo que conocemos como como controles volumétricos, y aparte una serie de documentos y procedimientos que nos piden. Y justamente vamos a hablar de estos requisitos generales que nos pide el anexo 30 en materia de instrumentos de medición referente a los sistemas de gestión de medición. Y bueno, ¿quién mejor que un experto como Luis para que nos vaya orientando qué es y cómo debemos de estar evaluando nosotros mismos primero nuestros sistemas para ver si verdaderamente estamos operándolos correctamente? Creo que el día de hoy va a ser un día muy importante para todos nosotros, porque nos van a dar información que nos va a ayudar a hacernos, por así llamarlo, una autoauditoría, una auditoría interna que nos permite evaluar correctamente qué tanto estamos cumpliendo con estos sistemas de gestión, ¿no? Les recordamos que sus preguntas las vayan poniendo en el chat de preguntas y respuestas, que es donde vamos a nosotros a contestar sus preguntas. No esperen al final para preguntar. La idea es que conforme va avanzando la presentación, vayan haciendo sus preguntas, porque luego ya al último ya se nos olvidó que íbamos a preguntar. Y muchas veces las preguntas que vamos a hacer se van contestando en la siguiente fase del desarrollo de la presentación. Por lo tanto, pónganlas ahí y ya platicamos con Luis, nos va a ayudar a contestarlas. Luis, pues, ¿qué te digo? Bienvenido a tu casa. Muchas gracias a nombre de Onexpo Nacional, a nombre de nuestro presidente Jorge Mijares y a nombre de todos los empresarios que hoy más que nunca estamos muy ávidos de conocimiento, estamos pasando de un cumplimiento a verdaderamente cumplir y entender y sobre todo sacarle provecho a todas estas regulaciones que nos ponen las autoridades. Así es. Pues muchas gracias, doctor. Siempre también para mí es un gusto que me permitan participar aquí en Onexpo y que pueda exponer y mostrar información al sector. Bien, Luis, te quedas en tu casa. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de la conformación del sistema de gestión de medición y los criterios de aceptación del anexo 30 y 31 del SAT para todo el sector hidrocarburos. ¿Cuál va a ser la temática? Vamos a hablar de esta conformación del sistema de gestión de mediciones, su marco regulatorio, cuáles son los objetivos, el alcance, cómo son las estructuras de un sistema de gestión de medición con base a una resolución 811, a una resolución 776, a la ISO 10012 y los complementos que nos da el SAT, de tal forma que vamos a mostrar una matriz de todos estos requerimientos y vamos a también hacer un análisis cruzado de todo ese listado, cómo le aplica a cada permisionario, comercializador, expendio, almacenamiento, plantas de distribución, tanto para petrolíferos, gas LP y gas natural. Posteriormente, vamos a platicar un poco sobre los criterios de evaluación del anexo 30 y 31, en cómo se evalúa un sistema de gestión de mediciones, el diseño, la confirmación metodológica, datos de facturación, balances, calidad de combustibles y sistemas informáticos. De hecho, voy a mostrar al público nuestras listas de inspección, que es con las que nosotros realizamos nuestro servicio.
Iniciamos. Conformación de un sistema de gestión de mediciones. Marco regulatorio NMX 10.012, resolución 811 y resolución 776. En esta matriz nosotros podemos ver cómo se correlacionan cada uno de estos requerimientos con los tipos de permisos que están del lado derecho. Petrolíferos, y lo clasificamos estaciones de servicio, terminales de almacenamiento, transporte por ducto, transporte por autotanque, carrotanque y buquetanque, comercializador, que le pongo un asterisco, gas LP, estaciones de carburación, terminales de almacenamiento y plantas de distribución, transporte y distribución por ducto, transporte por autotanque, carrotanque y buquetanque, comercializador. En gas natural, estaciones de gas natural vehicular, terminales de almacenamiento de gas natural licuado, transporte y distribución por ducto, transporte por semirremolque y autotanque y comercializador. De tal forma que la NMX 10.012 le aplica a todos, porque así es como nos da el lineamiento el SAT. Todos deben estar basados su sistema de gestión de mediciones en la 10.012, pero también la resolución 811 complementa estos requisitos. Quiere decir que se amplían un poquito más. La 811 nos va a impactar en petrolíferos, en estaciones de servicio, en terminales de almacenamiento y plantas de distribución, asimismo en estaciones de carburación y terminales de almacenamiento y plantas de distribución de gas LP. La resolución 776, que es sobre medición en ductos, impacta a transporte por ducto de petrolíferos, transporte y distribución por ducto de gas LP y transporte y distribución por ducto de gas natural. El anexo 31, en el numeral 31.2, habla de que todos debemos, o todos los permisionarios tienen que analizar procesos de verificación y procesos de inspección, en las cuales esta revisión del sistema de gestión, se hace la revisión del sistema de gestión de mediciones en apego a la 10.012, sistema de gestión de las mediciones, la cual es requisitos de los procesos de medición y los equipos de medición. Puse en rojo los equipos de medición, porque para el comercializador, en el 30.5 nos dice que esta parte de equipos de medición no va involucrada, pero más no habla de los procesos de medición, los cuales es muy importante que se consideren. ¿Cuál es el objeto y alcance de un sistema de gestión de mediciones? La ISO 10.012 en su objetivo y campo de aplicación dice, esta norma especifica requisitos genéricos y proporciona orientación para la gestión de los procesos de medición y la confirmación metrológica del equipo de medición, utilizado para apoyar y demostrar el cumplimiento de los requisitos metrológicos. ¿Quién nos da requisitos metrológicos? La ley y un cliente. Con eso debemos dar confirmación metrológica a equipos e instrumentos, pero arriba están los procesos. Entonces, hablando de la parte de un comercializador, de los equipos de medición no le aplica, pero a nivel procesos de medición sí. Resolución 811, ¿cuál es su objeto? Que es la medición en almacenamiento. Trata sobre la configuración de los sistemas de medición utilizados para determinar las cantidades, ya sea en volumen o masa de petrolíferos y petroquímicos que se reciben, almacenan y se transfieren a terminales de almacenamiento y reparto, plantas de distribución o estaciones de servicio, según corresponda. ¿Y qué considera? ¿Qué particularidades tiene adicionales a una 10.012? Considera la gestión de los instrumentos de medición, los sistemas de medición, las operaciones de recibo, almacenamiento y envío y el balance, que eso los vamos a clasificar como procesos. La resolución 776, por su parte, que es medición en ductos, trata sobre la configuración de sistemas de medición utilizados para determinar las cantidades, ya sea en volumen o masa de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, que se conducen por los sistemas de transporte por ductos en el país. ¿Qué considera? La gestión de instrumentos de medición y sistemas de medición. El anexo 30 y 31 del SAT es el mismo objeto de la 10.012, pero enfatiza la cobertura a sistemas de medición y procesos de medición, considerando la gestión de instrumentos de medición y le denomina elementos primarios y secundarios, sistemas de medición le denomina elementos terciarios, procesos de medición sobre la medición cuantitativa y cualitativa, así como las diferencias en el balance, y la solución local o remota que permite integrar todos los componentes requeridos, llamada UCC, Unidad Central de Control. Ahora, en esta pantalla vamos a visualizar cómo la 10.012 dice que debemos hacer un sistema de gestión de mediciones. Y empezamos en el punto 4, requisitos generales.
Dice que debemos tener un manual de sistema de gestión e implementarlo. También nos da como referencia que se puede utilizar la ISO 10013 para la orientación, para la información documentada. También nos dice estos requisitos generales que debemos de tener requerimientos metrológicos, y comentaba, tanto las especificaciones metrológicas que nos da la ley como las especificaciones del cliente. Declarar el alcance del sistema de gestión de mediciones. ¿Y cómo se declara? Especificando los procesos de medición. Y procesos de medición pueden venir desde diseño de sistemas de medición, operación de los sistemas de medición, los procesos de recibir, almacenar, despachar, hacer un balance, el servicio de transporte de hidrocarburos, todos esos son procesos de medición. También estos requisitos generales nos dicen que debemos identificar los riesgos y evaluar las consecuencias del incumplimiento de los requisitos metrológicos. En el punto 5 nos habla sobre la responsabilidad de la dirección. Y esta es muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita que hemos ido a hacer inspecciones a diferentes permisionarios, no todos tienen la comprensión absoluta de lo que es la función metrológica, que son procesos, sistemas y en general todas las actividades asociadas a medición y que recaen sobre la alta dirección de una empresa, que son los socios, los accionistas y el representante legal. Que si bien ellos pueden hacer cartas de designación, pero al final de cuentas ellos no pueden omitir su responsabilidad. También se tiene que hablar de un enfoque al cliente, y para hablar de un enfoque al cliente debemos de hablar de los contratos con los que se tiene alguna situación contractual y la satisfacción del cliente. Se tienen que establecer objetivos de la calidad y la revisión por la dirección. Por otra parte, la gestión de los recursos humanos, que esta tiene que ver con la gestión de la competencia, recursos de información, que es desde los procedimientos del mismo sistema de gestión, los software utilizados para la administración de los sistemas, registros, la identificación de equipos e instrumentos, y ahí también tenemos, el anexo 30.6 nos habla de esos requerimientos. Los recursos materiales que tiene que ver con el equipo de medición, y en el anexo 30.5 ahí nos habla también sobre esos equipos de medición. Proveedores externos. Aquí nos tenemos que apoyar en primer lugar, de la matriz de controles para la revisión de seguridad para controles volumétricos que emitió el SAT en 2021, y opcionalmente nos podemos apoyar de la ISO 10019, que es selección y evaluación de proveedores. En el punto 7 habla de confirmación metrológica y realización del proceso de medición. Quiere decir que tenemos que hacer la confirmación metrológica, que es calibración, verificación y ajuste, y determinar los intervalos de calibración. En los procesos de medición es, como comentaba hace rato, el diseño de los patines de medición, de ejecución de los procesos de medición y los registros de los procesos de medición. También estimar la incertidumbre y tener la trazabilidad bajo la guía GUM. En 8, análisis y mejora del sistema de gestión de las mediciones. Se habla de generalidades, que es la planeación e implementación del sistema de gestión, tener auditorías y seguimiento, control de las no conformidades, tanto del equipo que se pueda dañar, los procesos que no estén conformes, tanto cuantitativos como cualitativos, y la mejora, acciones correctivas y preventivas. Por su parte, ahora vemos en esta lámina cómo está estructurada la resolución 811. Nos habla de sistemas de gestión de medición en el apartado 1 y 2. También nos habla de que se debe de incorporar una gestión del riesgo de mediciones. También nos habla del diseño y construcción de los sistemas de medición, y en el apartado 7 y anexo 2 nos habla de cómo se va a cumplir el diseño y construcción de los sistemas. Nos habla de la operación de los sistemas de medición desde el apartado 3, 4, 5, 6, y en el 9 nos habla sobre la operación del recibo y envío de productos. En el apartado 12 de entrega y recibo de productos mediante pesado, que para el caso del SAT, como no la reconoce como una actividad de transferencia de custodia y medición fiscal, se quedaría como medición de referencia. Nos habla también del mantenimiento, calibración y verificación de los sistemas de medición en los anexos 3, 4, 8, 11 y 1. Y del balance, cómo se debe de ejecutar un balance, que este balance es complementado con lo que nos estipula el anexo 30. Por su parte, la resolución 776
En la parte inicial del apartado 1 es similar. En disposiciones generales nos solicita una gestión del riesgo. Nos habla también del diseño, que es en el anexo 1, del diseño, construcción y operación de los sistemas de medición, apartado 3 y apartado 4, tanto para la parte de medición de hidrocarburos en fase gaseosa como para la parte de medición de petrolíferos líquidos en una sola fase. Nos habla también del mantenimiento, calibración y verificación de los sistemas de medición en la sección F, apartados 4, 2, 3 y 5. Una vez, bueno, y ahora vamos a hablar del SAT. El SAT nos dice, el alcance es la ISO 10012 más 811 para algunas instalaciones y más 776 para los permisos de transporte por ducto. Pero además, dentro del anexo 30 y 31, nos habla que debe de haber, que el alcance del sistema de gestión de mediciones es para elementos primarios, secundarios y terciarios, para la unidad central de control, en la cual nos va a ayudar a administrar la cantidad y calidad de los combustibles. También alcanza los procesos de medición cuantitativos, cualitativos y fiscales, que son en el 34.1, 34.2 y 34.3 nos lo establece. Y en el 35.1b nos dice que se debe de interrelacionar la normatividad y procedimientos con los sistemas de medición y con las responsabilidades y competencia del personal. También nos habla de que el alcance de este sistema de gestión debe de ser la funcionalidad de los programas informáticos con base al 30.6. Entre otras, es el control volumétrico, la medición fiscal, la calidad de combustibles, almacenamiento de información y respaldos, control de usuarios y controles de acceso, seguridad informática, la administración de la continuidad operativa, que es con suministro eléctrico y comunicaciones, la incertidumbre de medición. De los instrumentos de medición serían los elementos primarios y secundarios, que nos lo establecen en el 37, y de los sistemas de medición, elementos terciarios en el 36.1.2.1.3. Nos habla también que se debe considerar el diseño y operación de los sistemas de medición en el 31.2, y como ejemplo hay normas complementarias que también nos lo establece, que son las de la CEA. Puse NOM XXXACEA porque puede ser la NOM 06, NOM 07, NOM 010, de las diferentes normas de diseño y construcción de instalaciones, las DACs de medición, estándares internacionales como API, AGA, la OIML, y en la cual también en este anexo 31 nos dice que debemos evaluar primero el análisis del entorno de la operación para poder determinar si hubo una correcta selección de tecnología y diseño de la instalación, y así poder evaluar la operación del sistema de medición. También nos dice que se debe de hacer la revisión de las configuraciones al computador de flujo y elementos terciarios. Tener un control documental mediante un expediente de medición, la cual debe de contener censos, especificaciones técnicas, planos, DTIs, manuales, certificados de calibración y de calidad de combustibles. Y que debe de existir un control estadístico de las mediciones con límites de control. Y por último, la sección de proveedores, controles volumétricos, a través de la matriz de controles para la revisión de la seguridad del control volumétrico del SAT. Es muy amplio las 4 alcances que vimos del sistema de gestión de mediciones y lo englobamos en uno solo. Quiere decir que salieron 15 elementos, así como el SASISUPA tiene 18 elementos. Ahora el sistema de gestión de medición tiene 15 elementos para poder dar cobertura a todo el espectro que nos pide el SAT. En el elemento número 1 sería el manual del sistema de gestión de medición. El número 2 sería función metrológica. 3 sería la gestión de la información y documentos. 4, gestión de los recursos humanos. 5, gestión de los recursos materiales, la cual incluye instrumentos, equipos y software. 6, la gestión de proveedores y prestadores del servicio. 7, gestión de las comunicaciones. 8, gestión del cambio. Este es muy importante porque nosotros como unidad de inspección, cuando hacemos ya una certificación a un permisionario, en el siguiente año, el primer documento que vamos a tomar para hacer una evaluación es gestión del cambio, que se hayan documentado los cambios que se hayan hecho. ¿Por qué? Porque para el SAT es importante que no se hayan alterado los equipos, no se hayan alterado las mediciones ni los cálculos. 9, la gestión de los procesos de medición, que este 9 lo puse también en rojo porque es el proceso más largo, es el elemento más largo de todos estos 15 elementos. 10, gestión de la incertidumbre y trazabilidad. 11, el control estadístico de las mediciones y detección de no conformidades.
12 auditorías, 13 análisis y mejora, 14 gestión de riesgos de medición y 15 gestión de la seguridad informática. También el hecho de que sean 15 elementos no significa que no se pueda optimizar a nivel de sistemas de gestión. Si ustedes como permisionarios tienen un ISO 9000, tienen un SASI SOPA, tienen algún otro sistema de gestión, este sistema puede ser un sistema integral y acoplarse de tal forma que se aprovechen otros procedimientos que ustedes ya tengan y no se estén duplicando actividades. Pero por lo menos las que están en rojo son las que, y las que están en negrito son las que son particulares sobre esto, que no se pueden duplicar. Ahora vamos a detallar cada uno de estos 15 elementos, qué procedimientos, qué formatos son los que se debe de contar y por cada permisionario. Empezamos con el manual de sistema de gestión de mediciones. Y abajo pongo las nomenclaturas para que puedan comprender qué es lo que está en la tabla del lado derecho. En el cabezado ahí está una parte que dice documentos, luego dice tipo de documento, que puede ser manual, procedimiento, una declaración, formatos, etcétera. Después vienen los tipos de instalaciones. ES sería estación de servicio, diagonal estación de carburación, y arriba, ¿qué producto está asociado? P, que es petrolíferos, diagonal gas LP. Después sigue estación de gas natural vehicular, y arriba dice gas natural. Posteriormente dice terminal de almacenamiento y planta de distribución, que está asociada a petrolíferos y gas LP. Luego terminal de almacenamiento asociada a gas natural licuado. Luego ducto de transporte para petrolíferos y gas LP. Ducto de gas natural. Transporte por autotanque y carrotanque para petrolíferos y gas LP. Luego siguen comercializadores de gas LP y petrolíferos y comercializadores de gas natural. El manual, si se fijan, tiene un tachecito hacia todos. Todos deben de tener un manual de sistema de gestión de medición. Después nos vamos al elemento 2, que es la función metrológica. En este elemento 2 tenemos que tener las responsivas de la función metrológica. Quien, como comentaba, los dueños del negocio, la alta dirección y el representante legal tienen que firmar su responsiva de esta función. Y esa es una declaración. Ellos declaran que son los responsables. Pero también abajo viene en el 2.2 una carta de designación. Ellos pueden tener o pueden hacer que otro personal de la organización sea corresponsable. Y eso es a través de cartas de designación, también son declaraciones. Después tienen que establecerse objetivos de calidad de indicadores. Se declaran los objetivos y tableros e indicadores claves de medición a través de formatos. Igual, todos lo deben de tener. La parte de requerimientos legales es un procedimiento. También viene un listado de requerimientos legales y aplica hacia todos. Después viene el alcance del sistema de gestión de medición, que también van a ser declaraciones. Pero, por ejemplo, si yo soy una estación de servicio, yo primero tengo que declarar y vamos a ver cómo declararía. Declaraciones contractuales con proveedores y clientes. Quiere decir que yo tengo que declarar con cuántos contratos tengo de suministro, de producto. Si es con Pemex, si es con privados, si son dos privados. Tengo que declarar mis procesos contractuales. Porque, y tanto de molécula y o servicios, porque también pues una estación de servicio que estoy rentando un FZ para que lleve mi producto a mi estación. Asimismo, igual, una estación de gas natural vehicular, aquí se tiene que declarar los procesos contractuales, porque ahí se van a desprender los siguientes procesos. En el 2.52 son los procesos de medición cuantitativa, tanto para la parte dinámica como estática. Y ahí pongo volumen, masa y energía, pero ahora sí vamos a clasificarlos. Podemos ver que para la parte cuantitativa, en estaciones de servicio, estaciones de carburación, pongo la B de volumen y la M de masa. Quiere decir que para gas LP le va a aplicar volumen y masa, y para petrolíferos solamente volumen. Luego gas natural, estación de gas natural, ahí serían volumen y energía. Luego sigue terminal de almacenamiento y planta de distribución. Si es para petrolíferos, solamente es volumen, y si es para gas LP, es volumen y masa. Gas natural licuado. Quiere decir que aquí tiene que ser 3 balances, volumen, masa y energía. Para ducto de petrolíferos y de gas LP es en volumen. Para ducto de gas natural es volumen y energía.
Para transporte por autotanque y carrotanque, en cualquiera de los dos productos es en volumen. El comercializador no va a declarar esta medición cuantitativa porque ellos no tienen infraestructura, que aunque quiero hacer algunas excepciones, nos hemos encontrado en el sector permisionarios de comercialización que ellos ocupan metrocontadores o patines de medición móviles para hacer prácticas de medición. Se puede, sí se puede, pero tiene que estar calibrados, verificados y ajustados y el computador de flujo configurado para que se pueda llevar la actividad. Y cuando sea eso, el comercializador también entra en acción con los equipos y elementos primarios, secundarios y terciarios. También en el 253 se declaran los procesos de medición cualitativa que tiene que ver con la calidad de hidrocarburos. Igual es una declaración en la cual dice que las estaciones de carburación y de estaciones de servicio se van a remitir al anexo 32 del SAT y a la NOM 016. Estación de gas natural se remite al SAT y a la NOM 001. La terminal de almacenamiento y plantas de distribución al SAT y a la NOM 016. La terminal de almacenamiento de gas natural al SAT y a la NOM 001. Ductos, SAT y NOM 016. Ductos de gas natural, SAT y 01. Autotanques y carrotanques, SAT y NOM 016. Comercializadores, SAT y NOM 016. Comercializadores de petrolíferos y gas LP y comercializadores de gas natural, SAT y 001. También se tienen que declarar los procesos de puntos de transferencia de custodia o medición fiscal o legal. Le aplica a todos. Declarar los procesos del ciclo de vida de los instrumentos y equipos. Ahí solamente es desde todos los que están en grises, a excepción de los comercializadores. Declarar los procesos de medición cuantitativa, pero aquí ya los habíamos declarado arriba, pero este es uno especial, que este tiene que ver no tanto con un patín de medición, sino con temas de especificaciones metrológicas, que quiere decir que la ley nos da, que tiene que ver con asignaciones y términos y condiciones, tanto en volumen y energía. Esto le aplica a los ductos de transporte de gas LP y ductos de gas natural. ¿Por qué? Porque son administrados por centros gestores y esta parte de asignación de producto es en un solo medidor, no solamente va asociado a un cliente, puede ir asociado a varios clientes y entonces Enagas o algún transportista privado o distribuidor privado crean lo que es una curva de asignación y eso es un mecanismo de medición. También esos mecanismos de medición están establecidos en términos y condiciones. Y ya con todo esto que se declaró, ahora sí se hace un mapa de procesos de medición. Todo esto que parece ahí no es que sea un procedimiento por cada uno. Puede que sea un solo procedimiento y que venga por cada página una declaración de todo esto. No se tiene, parece monstruoso, pero más bien es qué es lo que tenemos que escribir en cada procedimiento. En el 2.6 viene revisión por la dirección. Aquí ustedes van a indicar cada cuándo la alta dirección va a hacer la revisión a todos estos procedimientos, que puede ser cada año, cada 2 años, cada 6 meses, según lo determine la alta dirección. También se debe establecer una política del sistema de gestión de mediciones. Ahora vamos al elemento 3, gestión de la información y documentos. Control de documentos del sistema de gestión de mediciones, lista maestra de documentos, distribución de copias controladas, control de registros del sistema de gestión de mediciones, registros en formatos, registros en bitácoras. A excepción de las bitácoras, todo le aplica a todos, solamente las bitácoras no le aplican a los comercializadores. Y las puse en rosa ese segmento, porque los que ya tengan un sistema de gestión, como ISO 9000 o SASI SOPA, esto ya lo tienen. Esta parte no la tienen que desarrollar, solamente la tienen que complementar. 3.3. Control de información de instrumentos, equipos y software de los sistemas de medición. Aquí vamos a tener que tener una lista de instrumentos y equipos de medición como elementos primarios, elementos secundarios, elementos terciarios y la UCC. Y el listado de software para cada uno de estos equipos, primarios, secundarios, terciarios y la UCC. Para el caso del comercializador, sí le aplica, pero como no tiene elementos primarios y secundarios, solamente le aplica la UCC, que es lo que se ve del lado derecho, en rojo. El 3.4 nos habla sobre el control de registros de medición de los sistemas de medición para los elementos terciarios y UCC.
Quiere decir que cómo vamos a llevar esos registros de medición con históricos de medición cuantitativa y cualitativa. ¿Y dónde se llaman esos históricos? En el software. Y la aplica a todos. Todos deben tener la aplicación de controles volumétricos. El elemento 4, gestión de los recursos humanos. También esta parte la puse en rosa porque los que ya tengan SASI SOC ISO 9000 ya lo deben de tener. ¿Qué es? Los requerimientos organizacionales, el organigrama, perfil de puestos, listado de personal, las competencias, capacitación y entrenamiento, de tal forma de que existe un programa de capacitación, existe una evaluación de los procedimientos, una evaluación del desempeño y se pueden identificar mejoras en el proceso. Casi a todos les aplica, todos a los comercializadores, el hecho de que no tengan personal en campo se limita a la parte de certificación de competencias, más no la de capacitación. El elemento 5, gestión de los recursos materiales, instrumentos, equipos y software. En el 5.1 nos habla de los requerimientos técnicos y recomendaciones del fabricante. Ese punto principalmente es del SAT. El SAT quiere que tomemos en cuenta las recomendaciones del fabricante para la instalación de los sistemas de medición. En el 5.2 se detalla el ciclo de vida de los instrumentos, equipos y software de medición, el cual tiene que ver con control de los instrumentos, equipos y software de medición a través de la identificación, IDs, control de sellos y bitácoras de control de sellos. Eso le aplica a todos y como los comercializadores solamente tienen UCC, les aplica la UCC. El programa de mantenimiento, calibración, verificación y confirmación metrológica. Se debe demostrar un programa de mantenimiento, calibración, verificación y confirmación metrológica. Les aplica a todos, a excepción de comercializadores. 6. La gestión de proveedores y prestación del servicio. Aquí es como vamos a evaluar a todos los proveedores asociados a medición, tanto mis proveedores de instrumentos y equipos, mis proveedores de programas informáticos que esté asociado a la matriz que estableció el SAT, los prestadores de servicios de tecnologías de información y seguridad informática, también se aplica esa misma matriz, los de servicios de consultoría y los de laboratorios de calibración y de las unidades de inspección. 7. La gestión de las comunicaciones a través de minutas, listas de asistencias, cómo se va a hacer el cuestionario de satisfacción al cliente y las bitácoras de seguimiento de satisfacción al cliente. Está en rosa porque igual comentábamos, si ya tienen ISO 9000 o SASI SOPA, ya lo tienen. 8. Gestión del cambio. ¿Cómo van a gestionar el cambio en los procesos de medición? Y pongo un ejemplo. El hecho de que ustedes estén comprando hoy en una terminal del Golfo y ese comercializador les establece un contrato. Y cuando cambian de contrato, cambian de proveedor, tal vez las condiciones son diferentes. A lo mejor el primer comercializador te vende puesto allá en la terminal de almacenamiento y el otro te vende puesto en tu instalación, en tu estación de servicio. Todos esos procesos tiene que haber gestión del cambio, porque impactan en el software. Probablemente un software esté configurado de tal forma y cuando hagas ese cambio en ese proceso, el software no esté apto para poder ejecutarlo. También la gestión del cambio en recursos humanos, en los recursos materiales que como quedamos son los equipos, instrumentos, UCC y software, y de la información y documentos. Vamos ahora a entrar al elemento 9, que es el más largo de todos. Gestión de los procesos de medición. Procedimientos del diseño de los sistemas de medición y continuidad operativa. Este procedimiento debe de considerar la medición dinámica, la ingeniería asociada a esta medición dinámica, la medición estática, la ingeniería asociada a esta medición estática, la unidad central de control y la ingeniería asociada a esta unidad central de control, que es la arquitectura del site local, el site corporativo y la disponibilidad de la red, el establecimiento de los requisitos de suministro eléctrico, comunicaciones y TI, el flujo de datos, diagrama de implementación, control de usuarios, controles de acceso y manuales. En el 9.2 vamos a hablar de los procedimientos de ejecución de los procesos de medición cuantitativa. ¿Y cómo hacemos los procesos de medición cuantitativa? Pues es la medición de entrada, mediciones de almacenamiento, estimaciones de merma por emisiones en tanques, medición en transporte,
estimación de merma por emisiones en autotanques y carrotanques, determinación de pérdidas en ductos de transporte por la CRE, determinación del uso del gas combustible en la CRE, medición de salidas, transferencias de custodia y medición fiscal, conciliaciones, nominación, confirmaciones y programaciones, balances operativo y balance fiscal. No todos les aplica a todos. Por ejemplo, la medición de entrada, esa sí le aplica a todos, ¿no? Después, medición en almacenamiento. Podemos ver que le aplica a la estación de servicio, terminales de almacenamiento, plantas de distribución y terminal de almacenamiento de gas natural. También le aplica, le pongo en rojo, le puede aplicar al transportista de autotanque y carrotanque. ¿Por qué? Porque cuando ellos hoy inician el transporte de un producto, no necesariamente ese mismo día lo entregan, pueden pasar 1, 2 o N días en lo que arriba el producto. De tal forma que si hacen un balance en un día puntual, se va a salir de los puntos porcentuales que nos establece el SAT. Por eso se tiene que manifestar como un almacenamiento rodante para que se pueda hacer un balance. El software de control volumétrico debe de considerar ese almacenamiento rodante en caso de que el transportista tenga esa operación. Igual para los comercializadores. En caso de que el comercializador rente almacenamiento, también ellos tienen que declarar almacenamiento, aunque no sea su instalación, porque si es un comercializador que está importando producto y a lo mejor importa 350,000 barriles en un día o en 2 días, no en 2 días va a estar despachando eso, tal vez pase 1 o 2 semanas o tal vez más, y el balance va a salirse del 0.5% y puede hacerse acreedor a sanciones económicas. Por eso, ese comercializador que renta tanques tiene que declarar el almacenamiento. Lo mismo ocurre con el gas natural. La emisión de mermas por emisiones en tanques. Ese le aplica a lo que es estaciones de servicio, terminales de almacenamiento, plantas de distribución. Y abajo, no sé, en la siguiente, más adelante voy a establecer cuáles son las normativas del API que también nos apunta. El SAT nos habla en el 30.100 de la normatividad de API. Y más adelante vamos a establecer cuáles son esta normatividad y que ya existe esos cálculos volumétricos para que ustedes en su balance puedan amortizar también parte de ese 0.5 del 1% de sus desviaciones. La medición en transporte, esa le aplica solamente a lo que es transporte por ducto, transporte por autotanque y carrotanque. La estimación de merma por emisiones en autotanque y carrotanque, solamente a los transportistas por autotanque y carrotanque. La determinación de pérdidas en ductos de transporte, la cual es emitida por la CRE, solamente le aplica a gas natural. Igual la determinación del uso de gas combustible por la CRE es a gas natural y dentro de su balance se tiene que restar. Mecanismos de transferencia de custodia y medición fiscal, eso le aplica a todos. La medición fiscal es diferente a la de transferencia de custodia. Voy a poner el ejemplo igual de un gasolinero que compra el producto a Pemex. La medición fiscal, o sea que es una medición asociada a una factura, es la medición de las llenaderas de Pemex. Y la medición de transferencia de custodia sería el ticket incremental que tienen en su estación de servicio. ¿Por qué? Porque ese ticket no está asociado a ninguna facturación. Es una transferencia de custodia. La conciliación para todos es opcional, pero hemos visto donde se hace conciliaciones es en el gas natural vehicular. De tal forma que se concilian lo que está en un sistema de transaccional y la parte de facturación. Pero también hemos visto que algunos desarrolladores de controles volumétricos están haciendo por cuenta propia, y lo veo bien, un esquema de conciliación. Quiere decir que cuando se conecta con el sistema de facturación, genera una base de datos, pero además se conecta con el SAT a efectos de bajar, filtrar las facturas y poder hacer esa conciliación. Eso también, ahí pongo que es opcional, pero lo veo muy bien que están haciendo. La parte de nominaciones, confirmaciones y programaciones es exclusivo del transporte por ducto y comercializadores de gas natural. El balance operativo, esa les aplica a todos, a excepción de los comercializadores, porque no tienen infraestructura. Y el balance fiscal sí o sí les aplica a todos, incluyendo comercializadores. Pero también pueden existir procedimientos anormales en los procesos de medición. Y voy a poner un ejemplo antes de hablar de los procedimientos anormales. Nos ha tocado ver muchos permisionarios que tienen como modus operandi las notas de crédito. Las notas de crédito no es una forma
ortodoxa de operar una empresa en una auditoría, y que también aquí está vinculado también a este anexo de 30 del SAT, lo que le llaman vigilancia profunda, que también es del SAT. En estas vigilancias profundas revisan operaciones no ortodoxas, entre ellas las notas de crédito. Cuando esto es un modus operandi, es observable por la autoridad. Entonces, no significa que no las podamos hacer, más bien las tenemos que declarar como una presión, un procedimiento anormal. ¿Y cuándo es un procedimiento normal de medición de entrada? Cuando hay errores de medición, hay contingencias o hay producto no conforme. Medición en almacenamiento, igual, cuando hay errores, contingencias o producto no conforme. Lo mismo en transporte y lo mismo en la medición en las salidas. Los procedimientos de confiabilidad operativa de los sistemas de medición cuantitativa tiene que ver con la evaluación operativa de los sistemas de medición. Que esto también en el anexo 31 nos dice que nosotros como unidad de inspección tenemos que evaluar el entorno operativo. Pero ustedes también no se tienen que esperar a que venga la unidad de inspección y pueden tener ahí un procedimiento de evaluación de la confiabilidad operativa. Y cómo también se puede garantizar con la filosofía de alarmas de la confiabilidad de la medición. ¿Y qué está asociado? Los sensores, los rangos de calibración, los límites, las zonas críticas. Y voy a poner un ejemplo en este que hasta lo puse en negrito. En una estación de servicio, los sensores que están en el espacio anular, esos sensores generan alarmas. Y nosotros lo podemos ver con la NOM 05 de la CEA, que eso es principalmente en temas de seguridad. Pero para el tema de medición, es como un bit de confiabilidad. Si ya está alarmado el sensor de alarma, el sensor de líquidos en el espacio anular, quiere decir que el líquido ya perdió contención dentro del tanque. Entonces la medición es cuestionable. Por eso dentro del archivo XML que se tiene que capturar una bitácora con eventos, se incluye esta alarma. También, ¿qué se debe configurar en este caso? En el control volumétrico, los rangos de calibración. Voy a poner un ejemplo que nos tocó ver en un ducto, en la cual el rango de operación del medidor era entre 1,000 y 3,000 barriles por hora, por fábrica. Fue calibrado entre 1,000 y 2,000, pero el rango de operación máximo lograba hasta 2,500. Quiere decir que aunque operaba, después de entre 2,000 y 2,500 era una medición cuestionable. Entonces, en el software de control volumétrico se tiene que tener la capacidad de poder capturar esos rangos de calibración y efectos de emitir alarmas. Y también establecer esos límites. Las zonas críticas que tienen que ver con los tanques de almacenamiento. En los tanques de almacenamiento puede tener una zona donde no pudo haber, la calibración no es tan confiable, tanto en la parte de abajo, en la parte de arriba, en alguna sección, y se tiene que establecer bien esa zona crítica. Ahí dependemos mucho de los laboratorios de calibración, de que cuando entreguen esos certificados, ustedes les soliciten y que les identifiquen la zona crítica. El 9.5 nos habla de instructivos de validación del equipo y software. Esta es del 10.012 prácticamente. La ISO 10.012 nos habla de que se tienen que validar todos los equipos y el software. Entonces ahí van a haber dos procedimientos o dos instructivos de trabajo, el de validación de equipo y el de validación de software. Para eso, ahorita voy a hacer también unos ejemplos de cómo nosotros validamos los equipos. El 9.6, instructivos de verificación de instrumentos de medición, elementos primarios y secundarios. Esto es opcional, pero hemos visto, todo este 9.6 es opcional, que es la verificación del medidor de flujo. No, pero verificación de instrumentos de medición. Perdón, no, estas no son opcionales. Esta es imperativo, esta es verificación. Ustedes tienen que verificar periódicamente su medidor de flujo, sea con sus equipos o contratando alguna empresa que lo pueda hacer. No necesariamente va a ser laboratorio, porque esa es una verificación. La verificación de tanque de almacenamiento. Aquí sí quisiera detallar cómo, porque la mayoría de los permisionados me dicen, Luis, es que la verificación de un tanque siempre va a ser con el laboratorio, yo no la puedo hacer. ¿Pero qué creen? Sí se puede hacer, pero voy a poner un ejemplo de una terminal de almacenamiento, lo que hizo. Ellos con la calibración de sus llenaderas obtuvieron la trazabilidad. Entonces, ellos periódicamente tienen que estar monitoreando de que no pierda
la calibración de esos medidores, fueron verificando por segmentos de nivel de acuerdo a las ventas. ¿Se puede hacer? ¿Se puede documentar? Sí. Lo mismo puede pasar en una estación de servicio. Nada más de que aquí habíamos comentado en una sesión pasada de que los dispensarios, lo único que nos pide es de que sean verificados por el Profeco o una UVA. Pero opcionalmente, si ustedes calibran los dispensarios y esos son registrados en el software de control volumétrico con su error y incertidumbre, podrían estar verificando periódicamente el tanque de almacenamiento. Hemos visto que algunos software tienen la opción que le llaman autocalibración, pero no es una calibración, es una verificación. ¿Se podría ocupar? Sí, solo sí los dispensarios están calibrados, si no, no se va a poder ocupar. La verificación de sonda de nivel es con cinta petrolera. De los instrumentos de temperatura, con un patrón de temperatura, el más conocido es el TP7. La verificación de densidad con un densímetro en línea y el instrumento de presión con con un generador de presión, que no nada más les aplica la parte de presión, a la parte, bueno, puede ser opcional a todos, pero realmente ese es para ductos y terminales de almacenamiento. El densímetro en línea, en muy pocas estaciones me tocó ver unas allá en el sureste, las cuales tenían unos elementos terciarios y elementos primarios y secundarios en el tanque que medían nivel, temperatura y densidad. También ya en terminales de almacenamiento se empieza a ver esa medición dinámica. Cuando no se tiene la medición dinámica, se tiene que hacer mediciones periódicas de densidad con un hidrómetro y se tiene que actualizar la densidad en los Biderroot. Los instructivos de verificación de mediciones en transferencia de custodia, esas sí son las que decía que son opcionales. ¿Por qué? Porque, y pongo aquí el ejemplo y vamos a ir leyendo cada uno de estos, el de la estación de servicio. ¿Cómo verifica el volumen embarcado? O sea, lo que recibió, ¿cómo lo puede verificar? Y tiene dos opciones. Una es que con una hoja de cálculo ingrese el volumen natural, la temperatura, la densidad y ver si el volumen corregido a 20 grados es el mismo, porque ¿qué creen que hemos hecho ese ejercicio? Ya hay terminales que tienen un algoritmo incorrecto y hemos detectado que no necesariamente lo que dice el computador de flujo de la terminal de almacenamiento está bien. También otra forma de verificar es con la medición de sus tanques. Con el diferencial de sus tickets de inicial y final pueden documentar esa verificación del volumen recibido. Para el caso de terminales de almacenamiento y plantas, la verificación puede ser similar con hojas de cálculo, con la medición en tanques y además con medición en báscula. Pero para que la medición en báscula sea efectiva, se requiere que se mida temperatura y densidad del producto, si no, no va a ser válido. Para la verificación de los transportistas, del embarque recibido, solamente puede ser en el embarque recibido, es a través del nivel certificado. El nivel certificado solamente en el origen me va a servir y de todos los parámetros de volumen natural a 20 grados de todos, lo único que voy a poder verificar es el volumen natural con el NICE. Sí, solo sí, el autotanque está calibrado. Y al recibirlos, también hemos visto que algunos transportistas ya implementaron o compraron medidores o metrocontadores para la descarga. Ellos los pueden ocupar para verificar el volumen enviado. Lo mismo ocurre con el comercializador. Puede ocupar las mismas NICES de los autotanques que rentó o también tener sus algoritmos de cálculo para estar validando las facturas del comercializador que le vendió. El 9.8 son los instructivos de verificación de la calidad de los combustibles. ¿Y cómo se verifica? Igual, el software de control volumétrico debe de tener un procedimiento, una secuencia lógica en la cual pregunte la procedencia del producto y de acuerdo si es nacional o de importación, va a establecer cierto documental. La verificación de la densidad del embarque recibido, también ese es opcional. Hemos visto que algunos cuando reciben el producto, ven en las especificaciones qué densidad corregida tienen, miden densidad, pero quieren comparar una densidad natural con una densidad corregida. Lo que tiene que hacer el software de control volumétrico sería tener el algoritmo para que capturen la densidad, capturen la temperatura, haga la corrección de la densidad y ahora sí la puedan verificar. Verificación de calidad de hidrocarburos por lote almacenado.
Eso principalmente aplica a lo que son las terminales de almacenamiento. Cada día una terminal de almacenamiento va generando lotes y puede verificar la calidad de su combustible. Adicionalmente, de que pueda cumplir con el semestral o trimestral, o dependiendo si no tiene mecanismos de no alteración, pues tendría que hacerlo diariamente por lote. También se tiene que hacer la verificación de nivel de agua y drenado de agua. Eso principalmente va para estaciones de servicio y terminales de almacenamiento. La verificación de la densidad del embarque enviado y los mecanismos de no alteración de producto. Los mecanismos de no alteración de producto, pues les aplica a lo que es estaciones de servicio, terminales de almacenamiento, ductos, transportistas por autotanque y comercializadores. Aunque el comercializador no tiene infraestructura, tiene que pedirle al transportista que le muestre los mecanismos de no alteración. Si no, él también va a poder ser sujeto a temas de análisis. ¿Y cuándo ocurre eso? Principalmente cuando hay trasvases. Los instructivos de muestreo también son opcionales, porque esos ustedes, de hecho, están todos en rojo ahí, esos techecitos, porque por lo regular ustedes contratan a un laboratorio de calidad de combustibles que hace el muestreo. Pero si ustedes, hemos visto que algunas terminales de almacenamiento hacen muestreos, por eso se pusieron ahí en rojo. Vamos al 9.10, que es la confirmación metrológica de instrumentos de medición. Es la determinación. Primero hay que determinar los requisitos metrológicos que nos dice la ley. Luego integramos los resultados de las calibraciones de nuestros instrumentos y los comparamos. Ya comparándolos, ahora sí evaluamos la aptitud del instrumento y decimos que está apto. Asimismo, como lo hicimos a nivel instrumentos, hay que hacer una evaluación a nivel sistemas de medición. Se integran los resultados. Hay integración de los resultados, ahí vamos con verificación. Después ya también, así como hicimos la parte de los requerimientos metrológicos, compararlos con las calibraciones, vamos a hacer un proceso similar, pero con los resultados de verificaciones. Solamente que a diferencia de las calibraciones, si llega a haber una diferencia que se salga de las especificaciones metrológicas, con verificaciones no se pueden hacer ajustes, solamente como resultados de las calibraciones. Después, el procedimiento de determinación de los intervalos de calibración y verificación de equipos primarios y secundarios. Y ahí son dos procedimientos, uno para la parte de calibración y otro para la parte de verificación. Después viene el 9.12, que es la validación de los sistemas de medición y equipos terciarios. Aquí vamos a hablar de los sistemas de medición. A nivel instrumentos ya teníamos las incertidumbres. Ahora necesitamos las incertidumbres a nivel sistema. ¿Y qué nos dice también la CRE? Que debemos, para lo que es medición dinámica, debemos estar dentro del 0.25% y a nivel medición estática del 0.5%. Luego, la validación de los procesos del balance y equipos de la UCC. Aquí esta determinación de los requisitos nos los da el mismo SAT, que son las diferencias volumétricas y ya son los escalones, que es 0.5, 1.15 o de 1 a 3%, dependiendo si son líquidos o gaseosos. Pero nosotros también podemos evaluar esa desviación volumétrica, esas diferencias volumétricas. Quiere decir que aunque el SAT nos estableció eso, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que si tenemos sistemas de medición estática de un lado y la contraparte también tiene sistemas de medición estática, como estamos en el 0.5 y 0.5, las combinamos, nos podemos ir a un 0.56. ¿Y ahí qué ocurre? Que nosotros metrológicamente estamos cumpliendo como el SAT nos lo pide, pero podemos documentar es que si llegamos a un 0.56 es por un tema de propagación de incertidumbres y a nivel legal podemos ampararnos. La verificación del proceso de transferencia de custodia, esa tiene que ver cuando, principalmente para ductos con terminales, que está la medición del ducto contra la medición de la terminal, se comparan y ese procedimiento se le llama evaluación del error normalizado entre mediciones en transferencia de custodia. Vamos al elemento 10. Tardamos mucho en el 9. Está grande. Está grande el 9. Vamos con el 10. Gestión de la incertidumbre y trazabilidad. Aquí es cómo vamos a integrar la incertidumbre de los elementos primarios y secundarios. Después vamos a estimar la incertidumbre de los sistemas de medición dinámica y medición estática. Y ya con esas incertidumbres dinámicas y estáticas vamos a poder
Estimar, pues no es la incertidumbre, más bien es la diferencia máxima permitida en el balance, que esa sí la vamos a poder comparar contra la del SAT, a efectos de que si nos llegamos a pasar y en cumplimiento de todo lo debajo, podemos tener un mecanismo de defensa. Integración de los resultados de calibración de los patrones de trabajo y la incertidumbre de los patrones de trabajo. También la integración de los resultados de la calidad de hidrocarburos. Y después, ¿qué nos dice? En el 31, en el anexo 31, nos habla de que debemos documentar como permisionarios con controles estadísticos. No dice cuántos, pero los que están aquí enunciados son lo máximo que se puede tener. Ustedes decidirán qué es lo que ocupan y qué no. Cartas de control, al final de cuentas todas son cartas de control estadísticos de las mediciones y que pueden ser aplicadas a medidores de flujo, tanques de almacenamiento, zonas de nivel, instrumentos de temperatura, densímetros, presión, báscula. Eso es como a nivel instrumentos. Ahora, el verdecito es a nivel sistemas. Sistemas de medición dinámica, estática, comparativas entre mediciones en transferencia de custodia, desviaciones del balance y o calidad de hidrocarburos. Igual, hacerlo a papel es muy complicado. Por lo regular hemos visto también soluciones, tanto informáticas en el mercado, que ya les ofrecen este tipo de paquetería. Elemento 12, las auditorías. Tanto las auditorías internas como las externas. Análisis y mejora. Con esas no conformidades o hallazgos que se hayan encontrado en las auditorías, se tiene que hacer análisis causa-raíz, hacer un plan de atención, finalizar los hallazgos y tener todo esto en bitácoras, tanto de hallazgos, equipo no conforme, procesos no conforme o producto no conforme, según sea el caso. Elemento 14, la gestión de riesgos de medición. Esta gestión de riesgos de medición es identificar riesgos, evaluar riesgos, establecer las capas de protección o mitigación y determinar los escenarios de impacto por mediciones incorrectas. ¿Qué nos dice la ISO 10012? Y nos decía en requisitos generales que debemos calcular el impacto económico sobre nuestros clientes y sobre nuestra organización de una medición no conforme. Es en ese 14.4 donde se establece. 15, que es el último elemento, la gestión de la seguridad informática. Todo parte de una filosofía de seguridad informática, su arquitectura de red, topología de comunicaciones, flujo de datos, modelos, diccionarios de datos, diagramas de implementación, control de usuarios, privilegios, roles y áreas de responsabilidad, control de acceso a sites o racks, manual de usuario de software y equipos informáticos. Entonces, si se fijan, sí fue bastante información. El sistema de gestión de mediciones. Y nada más veo 22 preguntas. Yo creo que yo pensé que iba a haber más. O se espantaron ya. Ahora vamos a hablar un poco de criterios de evaluación del anexo 30 y 31. Ahora, sí son monstruosa, pero no la aplicaba todo a todos. Uno se aplicaba al comercializador, eran diferentes. ¿Qué se revisa? En este caso, una unidad de inspección en forma resumida, sistema de gestión, el diseño, confirmación metrológica, datos de facturación, balances, calidad de combustibles y los sistemas informáticos. Esta es parecida a la primera que habíamos mostrado, pero aquí ya anunciamos que revisamos el manual, procedimientos, formatos, las declaraciones, esas declaraciones principalmente, quién tiene la función metrológica, a quién se las delega, cuáles son los procesos de medición, cuáles son los requerimientos metrológicos. Y como requerimientos metrológicos dije que es por la parte legal, que es especificaciones metrológicas, y la parte del cliente, requerimientos del cliente, el cliente nos los establece en los contratos. Por eso nosotros cuando llegamos con cualquier cliente, lo primero que necesitamos, cuando nos sentamos y iniciemos una sesión de inspección, le preguntamos al cliente que nos exponga sus procesos de medición y que nos muestre sus contratos, para que con eso nosotros ya objetivamente podamos solicitar la información y no pedir la información que no sea correcta. Y pongo el ejemplo del comercializador. Hay comercializadores que compran y venden el mismo producto, en el mismo punto. Quiere decir que su balance siempre es cero. Pero yo no puedo ir pensando a inspeccionar un comercializador pensando que todos son iguales. Pero hay comercializadores que rentan infraestructura, rentan una terminal. Entonces la información que yo le voy a pedir es con base a esos procesos. Por eso siempre es importante empezar con procesos de medición establecidos y contratos. También, hablando de los transportistas, hay un contrato que no va asociado a medición. Y nos hemos encontrado un permisionado de transporte que él renta
la ocupen o no sus pipas por X cantidad de dinero. Entonces, no va asociada a medición. Entonces, el SAT puede decir, oye, ¿cómo no va asociada tu tarifa a una medición? Pero sí se puede documentar con el contrato. Por eso el contrato también es un instrumento de medición. Listas de inspección. Voy a hacer aquí una pausa para mostrarles las listas de inspección. Ok. Por ejemplo, esta lista de inspección, solamente, y vean las pestañas, es de la 10.012. Y viene aquí, del lado izquierdo vienen todos los requerimientos de la 10.012. Y por ejemplo, vamos a leer el requerimiento número 1. El sistema de gestión de las mediciones se asegura de satisfacer los requisitos metrológicos. Y aquí ponemos en un ejercicio que se hizo, el manual del sistema de gestión de mediciones fulanito, en secciones objetivo y alcance, se declara el cumplimiento del requerimiento. Cumple, sí. Cada uno de estos requerimientos, por eso salió monstruosa la lista del sistema de gestión de mediciones, porque mapeamos requisito por requisito para lograr este objetivo. Y eso nada más es de 10.012. Ahora vamos a lo que es 811, que son las siguientes. De la 811 viene por anexos, que sería el anexo 1, que tiene que ver con disposiciones generales. Luego el anexo 2, que tiene que ver con medición de nivel. Por ejemplo, dice, existen dos métodos para determinar el nivel de líquido dentro del tanque, dipping o ullaging. Aquí nada más establece que es dipping y cumple, ¿no? Son ejemplos de toda la lista de inspección, que les decía que es monstruosa, más de 875 ítems que hay que revisar. También cómo se revisa a nivel los instrumentos de temperatura, los instrumentos de densidad, que estén, entre otras cosas, que estén calibrados, que tengan procedimientos, que exista personal capacitado, si hacen muestreo, declararlo, si están calibrados los tanques de almacenamiento, y luego ya hablan a nivel proceso, cómo se hacen, cómo a nivel sistemas de medición se hacen los recibos, las salidas, se hacen las calibraciones, se hace un balance, también hay ciertos requerimientos dentro de la 811, sí está en cumplimiento el balance hasta nivel de formulado, si se hacen calibraciones de autotanques, si hay básculas. Para la parte del checklist de la evaluación de proveedores, es la matriz de controles para la revisión de la seguridad que estableció el SAT, que son estos famosos 85 puntos de matriz de seguridad, entre los cuales viene capacitación del personal, identificación de riesgos, políticas de seguridad de la información, y viene clasificado en seguridad física en oficinas, procesos de gestión de la seguridad, seguridad de la plataforma tecnológica, cumplimiento legal y regulatorio, y también de los aplicativos, que tiene que ver con perfiles de controles volumétricos, bases de datos, bitácoras, eventos, alarmas, almacenamiento y registros. Y el checklist, y finalmente el checklist del SAT, que aquí vienen anunciados, por ejemplo, el 31, subíndice 1, 2, y con cada uno de sus incisos A, B, C. Y aquí, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? De una terminal de almacenamiento. ¿Cómo se revisó los registros de volumen, tanto en recibos, almacenamiento, salidas y balance? Nos presentaron históricos de medición en digital, tanto de recibos, históricos por lote o descarga,
También registros de medición de almacenamiento, horarios y diarios de salidas, históricos por lote y carga. No pusimos aquí el detalle de qué software o de qué base de datos por confidencialidad, pero a final de cuentas se va recabando cada una de la información. El 31 habla de registros de medición. El 30.4 de la información del volumen de recepción, entrega y control. Información del tipo de hidrocarburos, si el software de control volumétrico Ok, ahora sí empiezo otra vez. Este es el checklist del complemento. Ahora sí que este es el madre, que sería el del anexo 30 y 31, donde viene la generación de los registros de medición volumétrica y de calidad de petrolíferos, CFDIs, que es lo que nos muestran facturas de los servicios de almacenamiento de producto diario y mensual, facturas de servicios de manejo de producto diario y mensual. Por ejemplo, este que habla del 34, información del volumen de las operaciones. En el A nos dice el volumen de cada tipo de hidrocarburo petrolífero de las operaciones de recepción, entrega y control de existencias. Se debe de cuantificar por medio de un sistema de medición que cumplan con los requerimientos metrológicos para el uso requerido. Entonces ahí ponemos, en el sistema de medición dinámica, nos entregaron confirmación metrológica del medidor de flujo, presión, temperatura y densidad. Y de la medición estática nos entregaron los certificados de calibración del tanque, sensor de nivel, temperatura y densidad y la confirmación metrológica del sistema de medición. Los registros de volumen que se deben enviar para su recuperación y almacenamiento de la UCC de forma encriptada. Revisar que los registros sean encriptados entre el SIG y el SAP. Bueno, y así vamos analizando información del tipo de hidrocarburos, temas fiscales que tienen que ver con los FDIs, los equipos para llevar controles volumétricos, primero que estén identificados, ahí se identificó que hubo computadores, control de inventarios y controles volumétricos. Si les aplica transporte y distribución, qué autotanques tienen, si tienen también, si están calibrados. Los requerimientos de diseño, de medición, si con qué normatividad cumplen. Se pone todo el soporte. También se indica número de planos. Por ejemplo, funciones de seguridad para garantizar la integridad de la información del algoritmo de cálculo. Pudimos ver en los computadores de flujo que había controles de acceso y que había passwords. Esto que está en morado no le aplicaba a ellos, por eso se puso en morado. Los programas informáticos, la funcionalidad de todo el 30.6 se evidenció. Ahorita pusimos solamente evidencia SIGCOD para no poner todo el detalle. Igual la información de los registros de controles volumétricos se encontró a detalle, se pone este número de registro, base de datos de cada uno de los elementos. Sí, nos entregaron en la parte de calidad de combustibles, certificados de calidad, dictámenes, facturaciones, qué software son, cómo se hace el mecanismo de exportación, de exportación e importación de datos, si hay conciliaciones y los softwares, ¿no? Y el tipo de redes que hay, si hay red industrial, red corporativa, la gestión de la red, si es por a través de Active Directory, etcétera. Y la parte de hasta abajo que tiene que ver con la continuidad de la operación, que tiene que ver con sistemas de respaldo, tanto en la parte energética como en la parte de comunicaciones. Nada más del anexo 30 iban 469, más todos los que están, todos los que vimos. Entonces, es un checklist muy largo. Pero nosotros ahorita las primeras inspecciones nos tardábamos mucho, ahorita ya agarramos práctica, porque realmente muchos de los puntos que nos piden en un lado vienen en otro punto. Igual, mucho de lo que está en la 811 o 776 se duplica con esto, entonces ya estamos automatizando nuestras listas de inspección. Entonces, con esto yo creo que queda un poquito más claro de cómo es una inspección, cómo se tiene un sistema de gestión de mediciones y cómo se valida la información. Para muchos
que quieren ver cómo es el algoritmo de cálculo volumétrico a 20 grados, les vamos a mostrar también la iteración. Aquí, en esta hoja de cálculo, es nosotros cuando validamos los factores de corrección. Este es el algoritmo del API, este es nuestro instrumento de evaluación con el que nosotros validamos un computador de flujo o el cálculo volumétrico en tanques, de tal forma de que este es un sistema de iteraciones hasta que encuentra un valor objetivo, genera un factor de corrección y primero, ese factor de corrección primero nos corrige la densidad de 20 grados y luego con esa densidad de 20 grados nos genera otro factor para corregir el volumen a 20 grados. Y es así que nosotros tenemos estas iteraciones, y si nosotros, por ejemplo, quisiéramos validar el algoritmo de cálculo, ponemos del ticket de medición, ponemos la densidad observada, en este caso es gasolina, 720, una temperatura, ya me corrigió la densidad a 20 grados, ya me dio un factor de corrección, pongo el volumen natural, y por ejemplo aquí, ese ya me corrigió a 20 grados, y aquí yo le puse 60.500, quiere decir que ese algoritmo, a la instalación que vimos, tenía 228 litros de menos en el algoritmo de cálculo. Entonces, nosotros ahí nos damos cuenta que ese algoritmo no está correcto. Así es nuestro mecanismo de estar validando elementos terciarios. Otra forma que les quiero mostrar es cómo entramos. Bueno, nosotros no entramos, le solicitamos al usuario que haga cierta información. Este es un computador de flujo. De tal forma que nosotros, por ejemplo, cuando entramos a este computador de flujo, tenemos que ir analizando hasta las entradas, si están habilitadas, porque tiene puertos seriales y Ethernet. Parte de la seguridad es garantizar de que no existe, lo que no esté ocupado no esté configurado. Y aquí podemos ver qué protocolo de comunicación tienen, si tienen IPs. Entonces se revisa la parte de comunicaciones. Se revisa también los medidores de flujo. Esta es la más importante que le interesa al SAT. ¿Por qué? Porque todos los medidores de flujo tienen un K-factor y un meter factor. Entonces, el K-factor viene uno de fábrica y se puede ir modificando. Pero aquí nos hemos encontrado cosas terribles, cosas que ni siquiera coinciden con un certificado, no coinciden con las especificaciones técnicas del fabricante. Y también aquí dice medidor de temperatura, medidor de presión y de densidad. Este medidor de temperatura aquí dice que no está asignado. Entonces, esta es una forma de decir, ¿sabes qué? Está en tiempo real, y si le pongo no asignado,